Invitamos al escenario a Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, a Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, y a Camila Bozo, jefa de análisis político del SAE de Apoyo Consultoría, como conductora de la sesión. Adelante, Camila. Bueno, por favor. Bueno, y estoy muy contenta de estar en este CADE en Arequipa, mi ciudad. Hoy nos han convocado para hablar de dos graves problemas que el Perú enfrenta: inseguridad e informalidad. Vamos a comenzar, acaso, con el más apremiante. Y digo apremiante porque la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación para los peruanos, incluso antes que el desempleo, que el costo de vida y hasta que la corrupción. En octubre se iban a realizar, precisamente aquí, en Arequipa, las competencias deportivas universitarias. Los organizadores del evento, sin embargo, recibieron un sobre con casquillos de bala y con una carta firmada por el Tren de Aragua exigiendo $50.000. La mayoría de las universidades evidentemente se retiró y el evento terminó empañándose. La extorsión ha dejado pues de ser un tema exclusivo del norte para extenderse al resto del país e incluso al sur, una zona que no tenía tasas tan altas de criminalidad y de violencia, por lo menos comparada con el resto. Según una encuesta de Ipsos para Apoyo Consultoría de fines del año pasado, por lo menos 1.200.000 adultos tienen que pagar cupo para trabajar. Y según otra encuesta realizada a más de 1.000 bodegueros en distintas regiones del Perú, el 84% señaló que su principal problema para trabajar es la extorsión, cobro de cupos, inseguridad. De hecho, en el 2023, 2.600 bodegas se vio forzada a cerrar por problemas de extorsión solo en Lima metropolitana. Y los delitos con arma de fuego se han duplicado en el Perú en los últimos 10 años, según unas cifras que acaba de publicar el INEI. Es decir, no es un tema de mera percepción, hay mucha más violencia que antes. Si no, preguntémosles a los trabajadores de la morgue de Lima, que hasta hace poco estaban en huelga por sobrecarga laboral. Entonces, la inseguridad impacta la cotidianidad de las personas, pero también afecta a la economía. Le cuesta al país por lo menos 2.2% del PBI, según cifras del BCR, reduce la inversión, reduce la competitividad y fuerza a las empresas y al Estado a reasignar recursos hacia medidas de prevención, recursos que podrían asignarse a cosas mucho más productivas. Y aquí estamos frente a una importante paradoja, porque la seguridad es un servicio público intransferible, de hecho es la fuerza, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y es el Estado quien debiera ejecutar y liderar, ¿no? Sin embargo, estamos frente a un Estado débil, deteriorado, pero los ciudadanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados y de hecho ya hay soluciones desde los empresarios, desde el sector o la sociedad civil más bien, para hacer frente a este problema. Y el Comité contra la Delincuencia, integrado por los 4 miembros de este panel, es un ejemplo de ello. Y de eso vamos a hablar ahora. Pero antes de aterrizar en las soluciones, quería preguntarle a Felipe, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. A ver, la industria ha venido siendo golpeada en los últimos años, Felipe, por los embates del clima, la conflictividad social y la recesión del 2023. Este es un año de recuperación, ¿no? Se estima que vamos a crecer alrededor de 3%. Sin embargo, la industria sigue rezagada. Y a esto además se le suman los crecientes problemas de inseguridad, de extorsión. Quería preguntarte cómo esto los viene afectando y cuáles son las industrias más vulnerables. Sí,
El audio no está. Hola. Aló. Gracias. En la Sociedad de Industrias hemos hecho una encuesta en todos los sectores industriales y hemos sacado muchas conclusiones. Por ejemplo, el 21% de todos los encuestados ha sufrido en algún momento o ha sido víctima de algún hecho delictivo, llámese secuestro, estafa, robo, extorsión, etc. Por otro lado, el efecto más claro es en el aumento de los costos. El 45% de los empresarios que hemos encuestado han tenido que aumentar sus costos por diversos motivos, llámese por contratar más personalidad de seguridad, alarmas, ciberseguridad, etc. Y además también este hecho, es decir, la inseguridad ciudadana, afecta mucho, es uno de los principales factores que afectan en la producción. Hace un rato estuve conversando con María Pía Palacios de la Caja de Arequipa y me contaba que a nivel de micro y pequeñas empresas es mucho más grande el ratio. Cerca del 50% de estos micro y pequeños empresarios han sido extorsionados. Y si lo vemos por el lado de empresas industriales, cerca del 70% han sufrido algún tema delictivo. Entonces, la relación además que tiene la inseguridad con otros delitos es directa, por ejemplo, con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la trata de personas, con el comercio ilícito. Por lo tanto, nosotros hemos venido trabajando con otros gremios al respecto y estamos proponiendo una serie de alternativas para tratar de luchar contra este flagelo. Y yo quisiera en estos momentos decir alguna de ellas, sobre todo en el ámbito policial. Me imagino que más adelante algunos de mis compañeros hablan sobre el tema judicial, que es un tema también muy relacionado al respecto. Hablando con el Ministerio del Interior, me decía que a la fecha hay 139.000 policías en todo el Perú, que es muy poco, demasiado poco. Y hacen falta cerca de 60.000 nuevos policías más. Es más, me decía que en los últimos 10 años el número de policías no se ha movido, no se ha variado. Seguimos teniendo el mismo número de policías cuando la población del Perú ha crecido enormemente. Entonces, creo que es necesario aumentar el presupuesto que se le da a la policía para equipamiento, para todo el tema de cárceles también al Instituto Nacional Penitenciario. Necesitamos hacer más cárceles, necesitamos controlar las fronteras. Hay cerca de 2 millones de venezolanos, 1.200.000 registrados y 800.000 que no han sido registrados. Creo que es hora de ponernos un poco más duros en ese sentido y expulsar a todos los extranjeros que cometan algún delito. No podemos seguir permitiendo esto. Por otro lado, es necesario incrementar todo lo que significa inteligencia. La forma que pudimos derrotar a Sendero fue gracias a la inteligencia. No se está utilizando ahorita, en estos momentos, la inteligencia para luchar contra la inseguridad ciudadana. Debemos, de alguna forma, unificar y potenciar las unidades de inteligencia para capturar a los cabecillas de estas bandas criminales. Y otra propuesta que también hemos hace poco ya dicho y que puede ser materia de debate es, en el Perú, y ya lo han dicho algunos expositores ayer, hay un gran porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian, los que se llaman popularmente ninis. Cerca de 1.500.000 personas están dentro de este universo. Estos jóvenes son captados por la delincuencia, por la criminalidad, y gran parte del porcentaje de personas capturadas viene de este sector. Entonces nosotros estamos proponiendo un servicio militar para las personas que no estudian ni trabajan, un servicio militar que tiene que estar amarrado con una educación técnica que puede ser también dada a través del SENATI o de TECSUP o de otras instituciones de este tipo, de tal forma que además de la educación técnica se le dé también una educación cívica, que ya no se da en los colegios, y también se le dé disciplina a estos jóvenes. Entonces, de esta forma, con estos chicos, acá en este servicio militar van a tener, van a poder buscar un trabajo mejor remunerado y van a salir de ese círculo vicioso en el cual están. Yo creo que más adelante vamos a poder ver otras propuestas, pero básicamente es lo que hemos presentado en la Sociedad Nacional de Industrias. Gracias. Gracias, Felipe. Y otro sector que, al igual que el industrial, es intensivo en mano de obra y que en parte por eso es mucho más proclive al cobro de cupos, es el de construcción. Y por eso quería preguntarte, Luis, por cierto, es el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción. ¿Cómo vienen enfrentando el problema y qué acciones están planteando desde la Federación de Trabajadores? Sí, muchas gracias.
qué duda cabe en estos tiempos de que la reconstrucción de nuestro futuro es el anhelo de todos los peruanos. Y acabar con esta degradación que queremos nosotros que esto quede atrás. Y eso, desde el punto de vista de los trabajadores, creemos que lo podemos hacer de manera conjunta. Trabajadores, empresarios y todos los peruanos. Sabemos de que la informalidad y la seguridad son dos temas muy álgidos y que sensibles y afectan a toda la población en general y generan conflictos sociales. Hemos visto en las ponencias de ayer y hoy día la importancia que tiene la inversión sostenida, la inversión privada sostenida para resolver el problema del crecimiento y también la generación de empleo. Pero, sin embargo, nosotros creemos de que eso tiene que ir acompañado de una cultura de diálogo que estamos seguros, y de eso hay bastantes ejemplos en el sector trabajador y empresario. Tenemos muchos años de sentarnos en la mesa, discutir problemas y de poner actitudes y llegar a acuerdos. Eso es lo que hemos hecho durante 20 años para enfrentar el tema de la inseguridad en las obras de construcción. Desde el año 2004 empezó el fenómeno de la extorsión en las obras en construcción civil. Han pasado 20 años y no se ha hecho nada. El problema se ha acrecentado y ahora hay bandas criminales, hay presencia de crimen organizado y muchos de ellos actúan bajo fachada de organizaciones sindicales sin ser sindicatos. Y lamentablemente pasa tanto tiempo y vemos que no hay una actitud o una decisión de los gobernantes. Han pasado muchos gobiernos y este problema, lejos de resolverse, se ha acrecentado. Por eso es que empresarios de la Cámara Peruana de la Construcción y trabajadores de nuestra federación nos pusimos de acuerdo y planteamos una serie de iniciativas. Por ejemplo, el año 2013 se formó una comisión multisectorial para hacer un análisis de este problema. Participó el Ministerio Público, Poder Judicial y los ministerios que tienen que ver con el sector construcción, los empresarios y los trabajadores. Se llegó a una conclusión de que se habían formado desde el año 2007 pseudo sindicatos que eran fachadas de bandas criminales que se dedicaban a extorsionar, ¿no?, y asesinar a empresarios y trabajadores. Se propuso la implementación de algunos registros sindicales, cosa que hasta la fecha no se han terminado de implementar y no se hacen bien las cosas. Además, se ha formado una comisión multisectorial para hacer seguimiento en el Ministerio del Interior a este problema. Por supuesto que a pedido de los trabajadores y los empresarios. Por los problemas de inestabilidad política y como se ha señalado acá que se cambian ministros conforme cambian las estaciones, no se aplican las políticas adecuadas y esta comisión no funciona y hasta el momento no hay ningún resultado. Y lo que más indigna es que estas bandas criminales o estas organizaciones criminales que actúan bajo fachadas tienen oídos y son atendidos muchas veces por algunas autoridades. Hace poco, ante la convocatoria a una supuesta paralización o movilización en el contexto del CADE, en el contexto de la APEC, vimos a los jefes ahí en el Ministerio del Interior reunidos con los líderes de estas pseudo sindicatos. Tenemos conocimiento que congresistas recogen algunas propuestas de estos y presentan proyectos de ley. Dentro del sector de la construcción existe, por ejemplo, una institución que se denomina el CONA, que es de los empresarios y los trabajadores, y que estos están pretendiendo su disolución. Esto nos lleva a una conclusión.
de que no hay decisión política, y aquí tenemos que tomar la decisión todos, trabajadores y empresarios. Hemos estado en situaciones mucho más difíciles que la de ahora y hemos salido, y creemos que lo podemos hacer. En la década, a finales de los 80 y a principios de los 90, el país parecía inviable, y sin embargo salimos de ese estado. La situación económica era un desastre, ahora tenemos una economía fuerte. Nos amenazaba la inseguridad por mano del terrorismo, ahora nos amenazan las bandas criminales. Y antes había mucho enfrentamiento entre los gremios empresariales y los gremios de los trabajadores. Ahora hay una coincidencia y creo que eso puede ser una buena vía para llegar a tener resultados. Muchas gracias, Luis. Y efectivamente, ante la ausencia de decisión política, como dices, creo que hay que saludar esta iniciativa que estamos viendo acá del sector privado y la sociedad civil reuniéndose y planteando soluciones. Y de eso precisamente quería preguntarte, Jorge Zapata, presidente de Capeco. Más bien quería que nos cuentes un poquito más sobre este comité contra la delincuencia, cuál es su propósito, cuáles son los logros. Sí, muy buenos días. Lo primero que yo quiero decir es que debemos sacar lo positivo de la parte negativa. Si bien la extorsión, la violencia, la delincuencia es un fenómeno que nos está invadiendo como país, frenando nuestro desarrollo, afectando a las clases más necesitadas incluso, y hay que combatirla, pero yo quiero hablar de una experiencia de éxito, porque ya conocemos el fenómeno de la violencia. Y la experiencia de éxito se basa precisamente en lo que ha mencionado Luis Villanueva, en construir una confianza, en construir un diálogo por 21 años que nos ha llevado a juntarnos para hacer propuestas en diversos sectores. Empezamos con la inseguridad ciudadana porque la construcción civil fue la primera afectada por la extorsión, ya hace más de 10, 15 años. Entonces nos unimos para reclamar y para pedir que se adopten medidas para combatir esta violencia que había en la construcción. En ese momento se formó una división de protección de obras civiles que funcionó un tiempo, pero después fue prácticamente desactivada. Pero la experiencia de éxito establecida, cimentada en esa confianza que fuimos ganando a través de la negociación colectiva por rama de actividad, de estas propuestas, de salir a protestar juntos contra la inseguridad ciudadana, nos ha llevado a también hacer un pacto por la construcción de un mejor país, ¿no? Y nos ha llevado a marchas en conjunto. Hemos marchado empresarios y trabajadores juntos protestando porque no se dan las medidas que necesitamos. Entonces, yo creo hoy día que, y lo hemos visto en las exposiciones anteriores, que lamentablemente el Estado no está funcionando, ¿no? Se ha visto claramente en los números que se han mostrado cómo se han aumentado los presupuestos públicos en salud, en educación, pero no logramos que la educación mejore, en salud lo mismo, y no logramos que la salud llegue a todos los peruanos. Y si el Estado está fallando es porque los políticos están fallando, porque son los que al final administran el Estado, dan las leyes y tienen la conducción del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que tenemos que ser la sociedad civil organizada la que pongamos la voz de reclamo ante las cosas que se hacen mal y obviamente reconocer las cosas que se hacen bien. Pero lamentablemente no tenemos pues una opinión vinculante y nuestras propuestas, nuestros documentos que sacamos. Ayer hablaba Luis Carranza de que en el 2011 dejó una serie de propuestas para que el Perú siga avanzando, siga creciendo a ritmos de 6, 7% y no se recogió y vinieron pues unas propuestas que fueron en el camino contrario y nos han llevado a en lo que estamos ahora. Entonces yo creo que la experiencia positiva, la experiencia exitosa es haber construido esta plataforma entre empresarios y trabajadores que hace una voz mucho más potente, porque son dos caras, dos sectores distintos que en algunos otros aspectos pueden pensar diferentes, pero hay mucho más zonas que nos unen. Y esa confluencia da una potencia como para que tengamos una opinión más vinculante, que es lo que necesitamos. Porque la sociedad civil organizada creo que es la que tiene que sacar adelante
este país. Y por supuesto, en esa experiencia de éxito reconozco la actitud y el pensamiento moderno de una gestión sindical mucho más acorde con los nuevos tiempos y la voluntad de diálogo de Luis Villanueva, que nos ha ayudado a construir lo que hoy venimos a exponer. Gracias, Jorge. Alfonso, presidente de CONFIEP y paisano arequipeño además, ¿cuál es el siguiente paso que se han planteado desde el comité? Bueno, para hacer hilo en lo que acaba de decir Jorge y antes Lucho, efectivamente empresario y trabajador forman el binomio que se llama empresa. Sin uno no existe la otra. Entonces no es raro y es una magnífica señal que nos juntamos para hacer frente a un tema tan complejo como el de la criminalidad, que está hiperdiagnosticado en el Perú, las causas, por qué, cómo sale. Lo que no vemos es un avance significativo. Acá ya hemos dicho que lo que se requiere no es una responsabilidad de un ministro o uno solo, sino del concurso de capacidades del gobierno del Estado para comenzar a operar esto. Tiene que haber voluntad política. Acá para que haya voluntad política, para que haya presupuesto, por ejemplo, tiene que haber voluntad política, tiene que haber alguna estrategia, y no se trata solamente de uno de los poderes del Estado, sino se trata de todos los poderes del Estado. Voy a dar un ejemplo que seguramente le va a escandalizar. A ver, siempre hemos hablado de los centros de flagrancia que reducen de no sé cuánto tiempo, de más de un año a 24 horas el procesamiento de un criminal capturado en flagrancia, pero un criminal capturado en flagrancia es el que chapa un celular, lo agarran, pero no sabemos si esa persona ha cometido asesinatos antes, y la flagrancia y la expeditividad de la flagrancia no permitiría hacer un análisis cuidadoso de cuál es la consecución de crímenes que este criminal ha hecho. Entonces, realmente lo que se necesita es especialistas. Lo que estamos cortos es especialistas, médico, legística, criminalística, inteligencia, ¿no? Videovigilancias, escuchas telefónicas. Esas capacidades no las tenemos y se necesita implementarlas. Se necesita hacer, por ejemplo, médico legística. La PNP no tiene médicos forenses. El año pasado tenían 2. El año que más han tenido han sido 4, ¿no? Entonces, en los mejores tiempos, eran 6 médicos legistas para una población de más de 30 millones de personas. ¿Creen que hay posibilidad de procesar a alguien en esas condiciones? Claro que no. Después, los juzgados están absolutamente abarrotados, hay que descongestionarlos. Entonces, una idea y una propuesta efectivamente es agarrar, los juzgados están abarrotados porque los juzgados de familia ocupan más del 80% del tiempo de los juzgados. ¿Qué pasa si eso se pasa? Parte de las competencias, las no contenciosas, se pasan a las notarías. Por ejemplo, eso ayudaría a descongestionar tremendamente la carga del Poder Judicial, y así, con especialistas, con inteligencia, con las capacidades de técnica, podríamos realmente hacer frente a esta criminalidad que hoy día tiene muchísimo más recursos que los buenos. Los malos tienen más recursos que los buenos, pero necesitamos voluntad política. La verdad que se necesita gestión de gobierno y voluntad. Muchas gracias, Alfonso. Y me quedo con eso, con la necesidad que hay desde el comité, lo hemos conversado antes, de exigirle al gobierno liderazgo, ¿no? Porque, como decía hace un momento, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. No puede venir el sector privado y, digamos, usurpar competencias que son públicas, pero sí, desde el sector privado, desde la sociedad civil, se puede exigirle liderazgo al gobierno para que ejecute estas propuestas que ya se han hecho. Y con esta idea quería terminar este bloque para pasar al segundo bloque que nos convoca hoy día, el de informalidad. La informalidad es, al igual que la inseguridad, un problema social y económico importante, porque desprotege a los trabajadores y a la postre debilita el tejido social, genera desconfianza en las instituciones, pero además genera trabas al crecimiento y también competencia desleal para los formales. El 70% de los trabajadores en el Perú son informales, de hecho eso ya lo sabemos todos, pero de hecho el Perú destaca en el mundo por sus altos niveles de informalidad.
índices o niveles que no van de la mano con su nivel de desarrollo, ¿no? Algo está pasando en el Perú que la informalidad no solo es alta, sino que también es resiliente, porque hemos tenido crecimiento económico importante durante los últimos varios años y la informalidad ha bajado muy poco, ¿no? Entonces, claramente no basta con crecimiento económico, sino que también se necesitan reformas, se necesita acción, y este es un tema que ha estado en el debate público durante muchísimos años. Se han planteado diferentes propuestas para modificar normas tributarias, normas laborales, pero no se han alcanzado consensos y sobre todo viabilidad política, ¿no? Porque consensos hay, por ejemplo, para extender el reinfo indefinidamente, ¿no? Y favorecer a los mineros informales, o para flexibilizar los exámenes a los maestros públicos, pero no hay consensos para este tipo de reformas importantes para el desarrollo del Perú. Entonces, de este problema quería hablar con el panel ahora y de las propuestas que hay desde el sector privado y desde la sociedad civil para hacerle frente. Y ahora quiero comenzar contigo, Alfonso. ¿Cómo aprovechar los avances de la inteligencia artificial en un mercado laboral fragmentado y con alta informalidad, en el que en general se capacita bastante poco? Claro, el Perú tiene un avance en inteligencia artificial bastante bajo y es una revolución que hay que hacerlo, pero ¿cuál es la posibilidad que tiene un empresario informal que vende emolientes en la esquina de Abancay con no sé qué cosa, ¿no?, de adaptar estas tecnologías, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que ver es la transición de la informalidad a la formalidad en el Perú, es lo que, o en cualquier parte, es lo que genera mayor movilización social, ¿no? El costo de no tener inscrito una propiedad, un activo menor, ¿no?, te lleva el costo de vivir en la ilegalidad finalmente, porque si yo tengo que invadir una calle y tengo que pagarle al inspector municipal 5 soles para que no me saque de ahí, estás viviendo en un submundo que no te permite progresar, no permite generar esto, no le permite. El costo del crédito promedio de los bodegueros informales es 10% al día. ¿Quién puede vivir con una situación como esa? ¿No? Entonces, el tránsito, lo que digo es formar. Nosotros tenemos, yo diría, aplicar el e-governance, bajar las barreras hacia la formalidad es fundamental, está en nuestras manos. Hace tiempo también estábamos hablando de que tenemos más del 70% del empleo informal o autoempleo informal, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? Hemos reducido los procedimientos administrativos, hemos reducido las barreras o las estamos aumentando. Lamentablemente les tengo que decir que las estamos aumentando, entonces no estamos haciendo nada para combatir a la informalidad, que en realidad no significa evasión de impuestos, lo que significa es una desprotección social absoluta de la persona. Y quiero robar 5 segundos para el tema anterior de la inseguridad. CONFIEP acaba de firmar un acuerdo con el Ministerio del Interior para fondear al Comando Especial del Grupo contra el Crimen Organizado. A eso me refería yo con que falta voluntad política. ¿Cómo es posible que un comando recién formado con oficiales élite no tengan ni siquiera escritorios, no tengan drones, no tengan un sitio donde estar? Felizmente hemos podido recolectar dinero para poder generar algunos recursos para esto, pero no es posible generar parte del presupuesto para este grupo organizado. A eso me refiero con que falta voluntad política. Gracias, Alfonso. Jorge, el sector construcción es uno de los más afectados por la informalidad. La tasa de informalidad ahí es de 77%. ¿Cuáles serían los beneficios para el sector construcción de operar en un ambiente formal? Muchísimos, y hay que decir algo que es importante. Uno de los primeros promotores de la informalidad en la construcción es el mismo Estado. En los gobiernos municipales se construye por administración directa o se sacan concursos donde no se exige que el contratista seleccione personal y que lo coloque en planilla formalmente. La informalidad es un tema bien complejo en el Perú, porque no solamente está en el empleo, sino que está en el comercio, está en el transporte, está en la construcción misma, está en una serie de industrias, ¿no? Yo diría que el Perú es el país de la informalidad. Los niveles de informalidad que tenemos son gigantescos, pero
precisamente lo que tenemos que hacer para combatirla es conversar. Como es un fenómeno complejo, arraigado en el país, tiene muchos años, enquistado, difícil de superar, lo que tenemos que hacer es conversar y llegar a consensos, porque tenemos que trazarnos una ruta para ir disminuyendo esa informalidad poco a poco y llegar a estándares internacionales en algún momento. Evidentemente no la vamos a convertir de un 80%, 70 y tantos por ciento a 20% en 5 años, pero sí tenemos que trazar una ruta para ir bajándola. Y para trazar esa ruta necesitamos precisamente ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo significa dialogar, significa hacer lo que muchas veces no se hace en el país y que históricamente no se ha hecho, porque el Perú pues ha sido también el país de los conflictos, ¿no? Nunca hemos tenido un gran pacto como los han tenido otros países, como España después de la salida de la dictadura, Uruguay, Chile con la concertación y etcétera. Nosotros no hemos trazado un plan nacional conjunto, un plan con una visión de largo plazo, donde muchas fuerzas coincidamos en él y que tengamos políticas de Estado y no de gobierno. Habrá muchos aspectos en los que no podamos ponernos de acuerdo, porque no todos podemos pensar igual, pero estoy absolutamente convencido de que hay mucho más cosas que nos pueden hacer grandes acuerdos, grandes bloques donde sí podemos llegar a acuerdos. Y por supuesto para eso tenemos que establecer una confianza, porque sin confianza tampoco hay un diálogo productivo. Vuelvo al tema de la relación con la Federación de Construcción Civil, que precisamente ha construido esa confianza que nos ha llevado hoy día a marchar juntos en muchos aspectos del quehacer de la construcción en el país. Finalmente, creo que ese es el camino que tenemos trazado y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir esa plataforma de diálogo. Si vamos a seguir enfrentándonos y polarizando el país, no vamos a solucionar los grandes problemas que hoy tenemos. Muchas gracias, Jorge. Felipe, y desde el sector industrial, ¿qué es lo que se han planteado para promover la formalización laboral? Sí. Bueno, en 3 minutos es un poco difícil hablar de un tema tan complejo y que afecta a la economía peruana, pero quisiera dar algunos datos que grafican el gran problema que tenemos con la informalidad. Por ejemplo, son datos de SUNAT. En 277 distritos del Perú no se registra ningún trabajador formal del sector privado. 277 distritos del Perú. Otro dato es el dato ya más general, más grande, que el 72% de trabajadores está en la informalidad. Entonces, si nos comparamos con países de la región, estamos, digamos, totalmente fuera de los estándares, de los promedios de estos países. Entonces, el problema es tan grande para la economía y tan complejo que hemos trabajado algunas propuestas que tienen que ver mucho con mejorar el ambiente de negocios. No vamos a poder crecer a las tasas necesarias para crear los puestos de trabajo necesarios, valga la redundancia, para todos estos jóvenes nuevos que entran a la situación laboral todos los años, si no crecemos arriba de tasas de 4, 4.5%. Entonces hay que mejorar todo el ambiente de negocio y eso tiene que ver mucho con mejorar, digamos, todo el tema de la informalidad. Y para eso hemos presentado unas propuestas. Por ejemplo, en estos momentos hay 4 regímenes tributarios vigentes. Es el RUS, el RUC, el MIPE tributario y el RER. Estamos proponiendo unificar todos estos regímenes en uno solo, que se tiene que hacer de manera progresiva, de tal forma que las empresas puedan, digamos, tener un solo régimen y poder interactuar entre ellas de manera más fácil. Y también, a la vez, tener una ventanilla única descentralizada para facilitar la formalización de empresas, perdón. Por ejemplo, en el Perú se necesitan alrededor de 18 días para formalizar una empresa. En Chile son 7 días, en México son 12 días. Estamos muy arriba de los estándares también de la región. Otra propuesta que tenemos, por ejemplo, es aumentar el uso de herramientas tecnológicas en todo lo que se refiere a la tramitología que tenemos en el país.
Estas, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, es casi imposible volverse formales porque todo lo que implica la tramitología, licencias, permisos, implica un montón de plata y un montón de tiempo. Entonces, algunas evitan pasar por todos estos trámites burocráticos y siguen siendo informales. Entonces, creemos que con el uso intensivo de herramientas tecnológicas eso se puede acelerar y volver mucho más fácil y mucho más barato. Por otro lado, también tenemos una maraña de leyes, una legislación laboral enorme en materia laboral, que las empresas necesitan contratar un abogado laboralista para poder desentrañar toda esta maraña de leyes. Creemos que eso se debe, de alguna forma, integrar en un solo código laboral para que sea más fácil y a la vez para que la oferta y la demanda de empleo esté de acuerdo a lo que necesitan las empresas. Y es importante acá hablar también de la flexibilidad laboral, ¿no? Nuestra legislación laboral, lamentablemente desde hace muchos años, es muy dura, es muy difícil contratar y despedir, y es una palabra que no se usa mucho, despedir, pero debe ser un poco más fácil despedir a un trabajador. Acá en el Perú, cuando uno contrata a una persona prácticamente la está adoptando de por vida, es casi imposible despedirlo. Entonces, si queremos mejorar el ambiente de negocios, tiene que ser mucho más fácil la forma de contratar y despedir a una persona. Por último, también creemos que de alguna forma la capacitación tiene una relación directa con la informalidad. Ahora, hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo en varios programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama Mi Carrera, en el cual a los chicos jóvenes se les enseña o se les muestra las diferentes carreras técnicas que pueden haber. Hay muchos que prefieren ir a las carreras profesionales, pero hay carreras técnicas que pagan mucho mejor que las carreras profesionales. Ya hay varios ejemplos. Por ejemplo, la mejor carrera, la carrera que más paga en el ámbito técnico, es una carrera que tiene que ver con minería metalúrgica y petróleo, que tiene sueldos que van desde 7.000 a 11.000 soles para los muchachos jóvenes que recién salen. Y es una carrera que dura 3 años, comparada, por ejemplo, con la carrera que mejor paga en el ámbito profesional, que es medicina, que demora como 7 años, y a los jóvenes que recién salen de medicina tienen sueldos que van de 6.000 a 9.000 soles. Entonces, la carrera técnica en ese sentido paga mucho mejor que la carrera profesional. Esos temas hay que, digamos, seguir trabajándolos para, de alguna forma, a los chicos que salen a trabajar, darles las oportunidades y enseñarles todo el abanico de opciones que tienen. Por eso es importante también, digamos, esta relación que tenemos, como ya lo han mencionado, con los sindicatos, con los trabajadores, para que conversemos y busquemos la forma de ir en ese sentido. Ya se ha hablado ayer de que si la inversión privada no crece a niveles, como ya se ha mencionado, no vamos a poder salir de este entrampamiento que tenemos, no vamos a poder crecer a las tasas necesarias, como ya dije, para generar los puestos de trabajo, para incluir a estos jóvenes nuevos. Gracias, Felipe. Luis, ¿qué tan viable es que propuestas que buscan reformar el marco tributario, el marco laboral, se aprueben? ¿Es posible alcanzar consensos? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzarlos? Todo es perfectible, miren. Nosotros recibimos esta propuesta de combo formalizador, por ejemplo. Nosotros consideramos que es una buena propuesta porque se basa en principios económicos y además promueve incentivos tributarios, laborales, teniendo en cuenta los salarios y la distribución de utilidades. Pero, sin embargo, creemos que eso se puede mejorar. Podríamos mejorar teniendo comités de trabajo entre trabajadores, empresarios y ver ahí varios temas como lo que acaba de señalar el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Tocar temas que creemos nosotros pueden viabilizar la generación de empleo y sobre todo pueden generar mucho más empleo, que es lo que al final nosotros como trabajadores estamos interesados, ¿no? Y ya que estamos hablando de informalidad, yo quiero referirme a un tema que estamos haciendo en construcción y que no lo ha tocado el presidente de Capeco. Nosotros hace 4 años formamos un comité de formalización en construcción civil, donde trabajamos ahí Capeco y los dirigentes. Y hemos tocado y hemos hecho gestiones muchas, porque no solamente vemos ahí
el mejoramiento, el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, que al final nos interesa a nosotros como dirigentes, sino también vemos la competencia desleal que hay entre empresas constructoras. Y después de 4 años, no se debe todo a este comité, pero sin embargo, mire, nunca habíamos superado los 100.000 trabajadores formales en el sector de construcción. Ahora estamos en los 145.000, 149.000. Entonces, esa es una muestra de que se pueden hacer las cosas bien poniéndonos de acuerdo, ¿no? Eso es lo que yo quiero resaltar en esta breve intervención. Muchas gracias, Luis. Y precisamente en el CADE del año pasado se presentó este combo formalizador que acabas de mencionar, que propone, entre otras cosas, simplificar el marco tributario y generar incentivos para que las empresas informales se formalicen. Y la idea, hemos estado teniendo reuniones previas con los integrantes del panel y también desde el CADE, se ha planteado en base a esa propuesta, seguir discutiéndolo en los próximos meses con los miembros de este panel, por supuesto, y bienvenidos todos los gremios y sindicatos que quieren sumarse, y elaborar un proyecto de ley para en los próximos meses enviarlo al Congreso. Y bueno, con eso termino. Les agradezco muchísimo por su participación. Sé que estos temas tocan fibras y les hubiera gustado hablar mucho más, pero muchísimas gracias.